Bienvenidos a Gossip, una segunda entrega con una serie de temas maravillosos para ustedes que se van a conectar y estoy seguro, Juan, que van a venir a dejar su comentario. Santiago, ¿cómo estás? Bien, gracias. Juan, hoy el tema está bastante interesante. El general Gustavo Rojas Pinilla, ¿sí? Sí, señor, así es. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué, Santiago? Bueno, para mí partió parte de la historia política de Colombia, hizo muchísimas cosas representativas en la sociedad. Bueno, son cosas y son datos que son muy importantes que ustedes se tienen que conectar y a conocer. Colombianos, ante la tremenda crisis política del país, la situación de orden público, el desasosiego nacional y otros hechos de serias implicaciones morales que culminaron con el relevo intempestivo del presidente Urdaneta Arbeláez, la destitución del ministro de Guerra y el retiro de altos oficiales de las fuerzas militares, perteneciendo las fórmulas constitucionales y legales, las Fuerzas Armadas de la República, fieles a las supremas consignas que desde la historia les da el libertador Simón Bolívar y la patria misma, y con la exclusiva orientación de encauzar a Colombia por las vías de la unidad tan profunda y largamente suspirada por todos los buenos colombianos, por las vías del orden fecundo, de la auténtica justicia para todos, del verdadero progreso para las comarcas sin distingos de ninguna naturaleza y de la paz ennoblecedora y unificante, todo según los cánones primordiales de Cristo, Señor nuestro, y del libertador Simón Bolívar, han determinado hacerse cargo del gobierno del país. Juan, ¿por qué el general? ¿Qué tanto impacto ha tenido en nuestra sociedad? Bueno, Camilo, el general llega al poder producto de una disputa partidista, pero más que partidista, personal en el Partido Conservador. Ok. Y hace que parte de las élites gobernantes en ese entonces, en el año 53, lo lleven al poder. O sea, él llega al poder en un consenso entre la clase dirigente colombiana y es avalado por la Iglesia Católica y por una Asamblea Nacional Constituyente que estaba en curso. Wow, o sea, estamos hablando de que generó un impacto, un antes y un después para lo que actualmente nosotros vivimos. Santiago, ¿por qué? Primero por la rebelión que él tuvo dentro del movimiento conservador en esa época. Ok. Y de ahí surgieron pues un cambio político ya hacia el progresismo, así pensando más en las comunidades olvidadas de Colombia. Okay. Esa fue la representación que tuvo, y sobre todo pues el avance tecnológico que tuvo Colombia en su gobierno, bastante representativo. Fue realmente un progreso colombiano. O sea, entre bien y mal fueron muchas cosas que sacó a resaltar. ¿Por qué la personalidad es tan importante, Juan? Hombre, porque Gustavo Rojas Pinilla tenía las siguientes características. 1, era militar. Ok. 2, era ingeniero, graduado en los Estados Unidos, ingeniero civil. 3, tenía un pacto con las élites, con parte de la dirigencia colombiana, que lo llevó al poder. Ok. Y ese pacto lo llevó a que, siendo un militar, teniendo las armas que le daban el poder para perpetuarse en el poder o para hacer una dictadura violenta, realmente la dictadura de Rojas Pinilla, desde el punto de vista político, se puede llamar como una dictadura positiva, porque no fue violenta. Ok, o sea, no tuvo que usar la sangre, las armas, la represión. ¿Qué fue lo que hizo puntualmente? Primero, que lo que más representa al colombiano, pues trajo la televisión, ¿no? Le incluyó dentro de su cultura. Que eso es un proceso grandísimo que desarrolló a Colombia en esa época, para la época. Habilitó muchas vías acá en Bogotá, partiendo pues de la 26. Ayudó mucho al aeropuerto del Dorado que conocemos hoy en día. Entonces digamos que armó un desarrollo progresista en Colombia, un movimiento diferente a lo que veníamos tradicionalmente políticamente hablando. Y agregaría esto, Camilo, algo que no mencionaste pero que es supremamente importante. Le dio el voto femenino. Así es. Wow. Y creo que efectivamente hay antes y un después, porque Colombia efectivamente, gracias a estos cambios, se ha dado a conocer con muchos aspectos, porque ahí empezamos nuevamente en el tema que teníamos anteriormente, ¿cierto? Claro. Y cuando
el general, teniendo el apoyo popular, habiéndole dado el voto a la mujer, la participación política, quiso reelegirse a un segundo periodo, al periodo 58-62, ahí generó una ruptura con la clase dirigente que lo había apoyado y que lo había puesto ahí en el poder. Es decir que también se volvió un tema tan social, o sea, social me refiero que también pudo llevar una comunidad que actualmente se ve representada, ¿cierto? Actualmente se ve representada en nuestro gobernante actual, que es Gustavo Petro. Ok, ¿por qué? Por ejemplo, hay una cosa muy simple. El primer presidente de Colombia que le llevó agua a los indios Guayú en La Guajira fue Gustavo Rojas Pinilla. Ok. No es coincidencia que el presidente Petro haya gobernado desde La Guajira 8 días hace unos meses. O sea que estamos hablando de que aquí nuestro presidente Gustavo Petro tiene como esos mismos ideales. Son los ideales que representa el progresismo de hoy. Parte de los ideales del progresismo de hoy son los ideales de la NAPO, del M-19 y en últimas del general Gustavo Rojas Pinilla. Y ahí es importante que estén conectados porque vamos a abarcar el tema del M-19 en el siguiente capítulo.